Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver esta función y voy a encontrar todos los elementos principales, que son el dominio, los interceptos, las asíntotas si existen, y después voy a encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad, los intervalos de concavidad, y voy a definir si es que tiene o no puntos de inflexión, ¿ya? Como en mi caso tengo que la función es una función polinómica, los interceptos se obtienen encontrando las raíces de un polinomio. Pero como tenemos un polinomio de grado 4, tal vez no sea posible encontrarlas a mano, salvo que tuviera una factorización visible, ¿ya? O tuviéramos la suerte de encontrar alguna solución y fuera alguna solución racional, ¿ya? Entonces, la parte de los interceptos lo vamos a dejar cuando ya tengamos el crecimiento de la función, ¿ya? O sea, nos vamos a soltar ese paso que habitualmente se hace cuando los interceptos son fáciles de encontrar, lo vamos a dejar para el final cuando ya tengamos los intervalos de crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, mi primer paso va a ser, como siempre, encontrar el dominio, pero los polinomios por definición funcionan siempre para todos los reales, por lo tanto lo vamos a anotar en formato intervalo, de menos a infinito, por lo tanto no tenemos ninguna restricción, porque los polinomios no tienen ningún problema de indefinición. ¿Ya? Mi segundo paso deberían ser los interceptos, pero lo voy a dejar para después. Y voy a comentar de que, como paso 3 las asíntotas, por definición, los polinomios no tienen asíntotas. ¿Ya? Porque no tenemos ningún problema de indefinición, es nosotros evaluamos los límites cuando x tiende a infinito o menos a infinito, dependiendo del término dominante, que es el coeficiente que acompaña al polinomio, a la potencia de x más grande, como es un 3 y tenemos una potencia par, límite cuando x tiende a menos infinito o cuando el límite tiende a más infinito, ambos van a dar infinito positivo. Por lo tanto, no tenemos asíntotas de ningún tipo. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos hasta aquí en cuanto al análisis de la primera derivada por ahora, o sea, de la función original, me refiero. Así que ahora nos vamos al análisis ocupando la primera derivada. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Entonces, derivamos término a término. Este me va a quedar 12 x al cubo menos 12 también, pero x al cuadrado y menos 24x. Y vamos a ver cuándo esto es igual a 0. ¿Ya? Primero vamos a obtener el punto crítico. Entonces aquí voy a factorizar por 12, que veo que es el divisor que está en todos los términos, y veo que la potencia más pequeña de x es x, por lo tanto voy a factorizar por 12x, y aquí me va a quedar x cuadrado menos x menos 2. Y veo que esto es un polinomio de tercer grado, pero que ya está factorizado y ya conozco una de sus soluciones, que es x igual a 0, y vemos que el resto del polinomio lo podemos resolver con la fórmula cuadrática o simplemente usando un tanteo, decimos de que esto es igual a x menos 2 por x más 1, porque dos números multiplicados que den menos 2 y que sumados den menos 1 son, por ejemplo, el menos 2 y el 1. De hecho, es la única combinatoria. Así que ya tenemos los puntos críticos, que son los puntos donde la derivada es 0. Por lo tanto, aquí vamos a colocar como, vamos a dejar el punto 2 como en suspenso, y vamos a decirle que el punto 4 son los puntos críticos. Entonces los puntos críticos son las coordenadas de x que hacen que la derivada sea 0. Por lo tanto, aquí vamos a colocar en orden ascendente menos 1, que ocurre con el tercer paréntesis, 0 y 2. ¿Ya? Recordemos de que los puntos críticos van a ser también mis candidatos a ser extremos relativos. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda parte de la solución con la primera derivada es ahora encontrar puntos donde la derivada sea positiva estricta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es anotar un resumen con las tres raíces que las tengo que anotar también en orden ascendente. Aquí sí es obligación que sean en orden ascendente. En el caso de los puntos críticos podríamos anotarlo en cualquier orden porque los puntos no tienen un orden en el fondo, pero sí la recta numérica tiene un orden para definir los signos. Entonces vemos de que mi primera raíz es con el menos 1 y veo que todos los términos tienen coeficientes positivos, porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1, por lo tanto cada paréntesis, y aquí hay un 12 que también es positivo, todos los términos, todos los paréntesis parten negativos hasta que llegan a su cambio de signo. Entonces la tabla me va a quedar de esta forma.
menos, más, menos, más, y menos, más. Esa es una forma simplificada de hacer la tabla. Si ustedes quieren hacer la tabla completa, tendrían que colocar cuáles son los términos que van cambiando de signo. Pero lo importante es el resultado. El resultado no debería cambiar según el método que ustedes hagan si lo realizan bien. Por lo tanto, ahí ya tenemos los signos de la primera derivada y eso nos da los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Entonces voy a anotar acá los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Entonces aquí voy a colocar el punto 5, que mi intervalo de crecimiento, que lo voy a abreviar como IC. Y ahora, como la función es siempre continua, porque es un polinomio, vamos a decir que los intervalos de crecimiento son desde el -1 al 0 y desde el 2 al infinito. Y por consecuente, aquí voy a mover un poco por si no se alcanza a ver bien. Los intervalos de crecimiento van a ser desde el menos infinito al -1 y o coma desde el desde el 0 al 2. Voy a ajustar un poco. Desde el 0 al 2. Importante, los intervalos de crecimiento se anotan separados por comas o separados por el conector lógico y porque son excluyentes fuera de los intervalos. Cada intervalo funciona, pero si yo interrumpo el intervalo de crecimiento por algún motivo, la función es creciente en entre el 2 y el infinito, y por separado entre el -1 y el 0, y de crecimiento es lo mismo. Por lo tanto, no se separan con los conectores lógicos o como cuando uno resuelve una inecuación, ¿ya? Entonces, no es lo mismo solucionar una inecuación que entregar los intervalos de crecimiento, aunque están muy relacionados, ¿ya? Pero uno se escribe con O y el otro se escribe con I. No ocurre lo mismo en la convexidad, porque la convexidad sí es independiente, ¿ya? Entonces, eso sería el análisis con la primera derivada. Voy a borrar aquí. Y voy a calcular ahora la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada tengo que calcularla a partir de la expresión que yo elija. Yo siempre recomiendo que sea la expresión que tiene sumas más que la expresión que tiene productos. Por lo tanto, vamos a ocupar la primera expresión y esto va a ser 36x cuadrado menos 24x menos 24. Y quiero saber cuándo esto es mayor que 0. No se evalúa igual a 0 porque el igual a 0 falla, esto es de la segunda derivada, entonces ese igual a 0 podría ser un punto de inflexión, pero no es en general así. Entonces es mejor que calculemos las soluciones cuando la segunda derivada es estrictamente positiva y después, por conclusión, sacamos los puntos de inflexión. En mi caso, como es polinomio, tiene que tener puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión los va a definir el grado que tenga la segunda derivada. En mi caso tengo grado 2, por lo tanto, podría pasar de que tuviera dos puntos de inflexión o ninguno, ¿ya? Eso va a depender si las soluciones de este polinomio son números complejos o son reales, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Voy a dividir por 12, que veo que es un divisor, por lo tanto aquí me va a quedar 3x cuadrado menos, dividiendo por 12, 2x menos 2. Y lo voy a factorizar. Entonces, voy a hacer aparte la fórmula de segundo grado y voy a decir de que x es igual a 2 más menos raíz de 4 más 8 por 3 son 24, por lo tanto esto es 24, 4 más 24, y dividido por 2 veces 3, o sea, dividido por 6. Y bueno, voy a revisar, 4 más 4 por 8 por 3, 24, ya. Y 28 es lo mismo que 2 veces raíz de 7, que 28 es 4 por 7. Entonces, simplificando los dos, me va a quedar como, en su forma más simplificada, como 1 más menos raíz de 7 tercios. O lo que es igual a decir 1/3 más menos raíz de 7 tercios, ¿ya? Por lo tanto, esas son las soluciones del polinomio. Por lo tanto, si yo lo escribo en su forma factorizada, voy a escribir esto como 3, multiplicando por 3 la primera solución. Voy a poner aquí menos 1 más raíz de 7.
y x menos la otra solución, pero esta sí mantiene el tercio. Por lo tanto, estamos en presencia de la forma x menos a por x menos b. Eso quiere decir de que si estamos buscando cuando eso es positivo, eso es cierto cuando el x está entre el menos infinito y la raíz más pequeña, y en mi caso va a ser con el negativo del raíz de 7, por lo tanto esto va a ser 1 menos raíz de 7, y todo esto dividido por 3. Y eso me va a definir un punto de inflexión, por lo que comentábamos hace un rato, que si las raíces son reales, quiere decir que sí tiene puntos de inflexión para los polinomios. Y aquí sí puedo colocar un O porque estoy resolviendo la inecuación, pero para la convexidad también lo puedo hacer con O. Ya, eso es lo que estaba aplicando hace un rato. Y la otra raíz, dijimos que era 1 más raíz de 7 dividido por 3, infinito. ¿Ya? Aquí solamente puse el 3 para que la equivalencia fuera exactamente el paso anterior igual a como estaba escrito antes. Pero yo puedo dividir por 3 y me queda en la forma x menos la primera raíz por x menos la otra raíz. ¿Ya? Entonces, por eso en las soluciones tengo que poner siempre los tercios. ¿Ya? Y el motivo de que aparezca este 3 es porque aparece 3x cuadrado. Pero ese 3 no afecta, o sea, sí afecta, pero sí yo puedo dividir por 3 porque es un número positivo. ¿Ya? Entonces, ¿me cambia la solución? Sí, me cambia la solución, pero por eso yo saqué las soluciones aparte para que se entendiera de que en realidad yo solamente necesito conocer las raíces para definir cuando un polinomio de grado 2 es positivo o negativo. ¿Ya? Es lo mismo que usar la tabla, pero como la tabla es más simplificada para el grado 2, puedo omitir la tabla. Entonces, recordemos de que en el caso de la primera derivada, hicimos tabla porque teníamos un polinomio de grado 3, ¿ya? Por eso es un poco más laboroso, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a anotar que mi intervalo de convexidad, y lo voy a anotar con un simbolismo así como de que tiene esa forma la curva, y vamos a decir de que es, si es que el x está entre el menos infinito y la raíz más pequeña, que es 1 menos raíz de 7 tercios, que la dejamos así. Y aquí lo que yo decía, podemos anotar con O en este caso porque la convexidad no funciona igual que el crecimiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar 1 más, perdón, raíz de 7 tercios, coma, infinito, ¿ya? Notamos de que la función no es par ni impar porque tiene un término 4x cubo que me echa a perder la paridad, porque si tuviera solamente las potencias pares sería un polinomio par, y si tuviera solamente polinomios potencias impares sería impar claramente, pero como tengo un mix entre par e impar no es ni par ni impar, ¿ya? Por lo tanto aquí, como último resumen, vamos a decir de que tenemos dos puntos de inflexión, ubicados ¿dónde? Entonces aquí vamos a poner puntos de inflexión. Y vamos a colocar 1 menos raíz de 7 tercios. Y por simplicidad vamos a dejar como f de 1 menos raíz de 7 tercios. Y no lo vamos a calcular, eso lo pueden colocar en una calculadora porque en realidad calcular ese número a mano no tiene mucho sentido ni agrega mucho valor. Lo importante es que sepamos más o menos dónde se encuentra para hacer el gráfico lo más a escala posible. Y el otro punto de inflexión, como que lo vamos a separar en paréntesis de llave, sería 1 más raíz de 7 tercios, coma, f de 1 más raíz de 7 tercios. O sea, tenemos que evaluar la función, sí, pero lo vamos a dejar expresado por temas de simplicidad. ¿Ya? Esto ya lo ocupamos, por lo tanto lo borro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una super tabla donde tenemos todos los puntos relevantes, ¿ya? del polinomio. Vamos a omitir los signos por lo mismo, que calcular los signos no es simple cuando tenemos un polinomio de grado 4, pero los vamos a poder sacar porque vamos a tener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, vamos a anotar el crecimiento de la función resumido en f' de x y la concavidad de f de x resumido en f' de x. Entonces aquí vamos a colocar todos los puntos importantes. Entonces, como necesitamos una recta numérica que sea consistente, los puntos que teníamos inicialmente eran el -1, el 2 y el 0. Tengo que agregar, aquí voy a corregir un poco la escritura porque cuando borré hubo partes que se borraron, entonces voy a cortar el borrador y voy a decirle que esto es
1 más raíz de 7 tercios, coma f de 1 más raíz de 7 tercios. Ya, ¿se entiende? Entonces, lo que necesitamos saber es cómo es el 1 menos raíz de 7 tercios en relación a los demás números. Y recordamos de que raíz de 7 es más que 2, pero menos que 3. Por lo tanto, es 1 menos un número mayor que 2. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 punto algo tercios. Quiere decir que es un número que está más o menos cerca del 0.5, pero negativo. ¿Ya? Entonces, como es menor que como es un poco más grande que el menos 1, quiere decir que aquí tenemos que colocar en orden. El menos 1 es el más pequeño. Después viene el 1 menos raíz de 7 tercios, por lo que dijimos recién. Y después tenemos que ver, viene el 0, que el 0 tiene que venir después de los negativos. Y ahora la pregunta es, ¿cuál viene primero? ¿El 2 o el 1 más raíz de 7 tercios? Recordemos que estamos con los x, no con las imágenes del polinomio. Entonces, 1 más raíz de 7 es un poco más de 3 y dividido por 3 es un poco más de 1, pero menos que 2. Por lo tanto, acá está el 1 más raíz de 7 tercios y después viene el 2. Y después vienen los mayores que el 2. Y antes vienen los menores que el menos 1. Entonces ahora vamos a anotar un resumen con lo rojo con los intervalos de crecimiento. Entonces dijimos que los intervalos de crecimiento eran aquí creciente y aquí creciente. Y los intervalos de decrecimiento, me equivoqué en traspasar. Aquí es creciente, y aquí es creciente, y aquí es creciente, aquí es decreciente, y aquí es, en tercero y el 2, también es decreciente. Ahí sí. Ya tenemos dos puntos de cambio. ¿Ya? O sea, tenemos dos extremos relativos. Tres extremos relativos, que son los candidatos que tenemos en los puntos críticos. Ahora vamos a escribir la convexidad. Entonces la convexidad la vamos a escribir con esa guata hacia arriba o guata hacia abajo. Entonces, redondela, si es que no conoce la palabra guata. Entonces, menos infinito a menos 1 raíz de 7. Entonces, claro, acá es convexa o cóncava hacia arriba. Acá es cóncava y aquí vuelve a ser convexa o cóncava hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, con ese resumen ya podemos hacer el bosquejo de del polinomio. Y lo que nos faltaría precisar es dónde están los interceptos. Pero lo vamos a calcular cuando ya tengamos más o menos el bosquejo de la función. Entonces vamos a anotar aquí, algo así, x, f de x. Entonces vamos a partir desde el 0 en adelante y después vamos a hacer los negativos. Yo lo suelo hacer así, pero pueden hacerlo de izquierda a derecha también. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Vale menos 4. Entonces digamos que el menos 4 está acá. Ahí ya tenemos un intercepto. Lo vamos a marcar como punto importante. Después, entre el 0 y el 1 menos raíz de eso, ya. Entonces me doy cuenta que tengo que hacer el gráfico un poco dejando un espacio, porque la función decrece de ahí en adelante. Entonces, vamos a anotar aquí. Vamos a decir hasta acá. Hasta acá. Aquí está la parte positiva y la parte positiva hacia el lado. Entonces, dijimos que aquí íbamos a poner el menos 4. Cuando reemplazamos en 0, todos los términos que tienen x se van y me queda el menos 4. Entonces vamos a tener aquí el 0, y el 0 dijimos que era un punto de cambio, de creciente a decreciente. Por lo tanto, aquí tenemos un máximo. Eso quiere decir de que la curva tiene que venir creciendo así, y de aquí tiene que empezar a decrecer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde llegamos hasta otro punto de interés? Cuando el x vale 2 para el decrecimiento, me refiero. Entonces, cuando x vale 2, y aquí necesito la calculadora, voy a calcular ahora, no lo había calculado antes. Entonces, hago las cuentas. Menos 12 por 4, menos 4. Claro, me da menos 36, que es un número muy grande, entonces vamos a decir que está como por acá. Entonces aquí está el 2, y digamos que por acá está el menos 36. Yo sé que no queda escala, pero
hay que usar un gráfico más grande, ¿ya? Pero lo importante, desde aquí empieza a decrecer y hay un punto donde cambia la concavidad, que es el 1 más raíz de 7. Por lo tanto, esto quiere decir de que tiene que seguir con la convexidad así. Y hay un punto entre medio del 0 y el 2, que dijimos que era 1, algo, donde cambia la convexidad. Por lo tanto, aquí hay otro punto importante y pasa a ser cóncava hacia arriba, por lo tanto tiene un mínimo. Recordemos el test de la segunda derivada, dice que cuando es cóncava hacia arriba puede tener solamente mínimos, y cuando es cóncava hacia abajo solamente puede tener máximos. ¿Ya? Es el test de la segunda derivada. Y de ahí en adelante tiene que seguir creciendo, y yo dije, cuando tendía a x al infinito, esto tiene que crecer sin parar. Por lo tanto, tiene que haber, voy a hacerle un poco más escala, ya, porque no puede ser tan aquí. Entonces, en algún momento, como esto sigue creciendo, tiene que tocar el eje. Por lo tanto, vamos a decir que aquí tenemos el primer intercepto en el eje horizontal. Por lo tanto, le vamos a llamar x sub 0 o x sub 1 porque, dado este gráfico, veo que tiene un x sub 0 antes, ¿ya? Por lo tanto, seguimos en el 0. Desde el 0 hacia atrás, esto tiene que venir creciendo. Entonces, también hay un cambio de convexidad en algún punto de acá. Por lo tanto, aquí tiene que haber un punto de inflexión. Aquí está el otro punto de inflexión. Aquí está uno. Y aquí está el otro. ¿Y qué pasa? ¿Hasta dónde llega? Llega hasta el -1. El -1 está, digamos que está aquí. ¿Ya? Sé que no está muy a escala el dibujo, pero porque los números no son fáciles. Entonces ahí tiene que tomar un mínimo. Entonces voy a calcular cuánto vale cuando es -1. Entonces esto es 3 más 4 menos 12 menos 4 menos 9. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo un poquito más. Entonces vamos a decir aquí que está el -9, no está no escala, y vamos a decir de que en el 9 aquí tenemos un mínimo, en el -9 tenemos un mínimo. ¿Ya? Por lo tanto vamos a hacer así, tenemos el cambio de convexidad, y después toca el mínimo, -9. El -36, imagínense que está mucho más abajo, ¿ya? Y de ahí en adelante tiene que venir decreciendo, por lo tanto vamos a decir de que está algo así, y esto sigue hasta el infinito, esto sigue hasta el infinito. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un poco más de eje, y vamos a decir de que este es el x0. Y me doy cuenta que bajo esa lógica, por cómo es el crecimiento, tengo un intercepto, y aquí lo voy a anotar, en el eje, vertical, que ocurre cuando el x vale 0 y el y vale -4. Aquí lo voy a dejar simbólicamente, voy a decirte que esto es x0, 0, porque yo sé que hay un intercepto aquí que se llama x0, y un x1, 0, que es el otro intercepto del eje horizontal. Y vemos que tiene solamente, dado su estructura de crecimiento, yo sé que el gráfico de la derecha sobre todo hay que bajarlo un poco más, pero se entiende la idea. Dado su estructura de crecimiento y sus puntos de inflexión, ¿ya? Aquí tengo un punto de inflexión, entonces, punto de inflexión lo voy a marcar en círculos, estos son los puntos de inflexión. Los extremos dijimos que era aquí en el -4, ya tenemos un máximo relativo, aquí tenemos un mínimo relativo, entonces este lo vamos a marcar en cuadrado, este lo vamos a marcar en cuadrado, este lo vamos a marcar en cuadrado. Entonces vamos a anotar aquí, me había faltado que los máximos relativos son solamente 1, y estos se anotan también en coordenadas. Por lo tanto el máximo es 0 menos 4, que también coincide con ser un intercepto. Y los mínimos relativos son 2, que son los puntos que calculé hace un rato, que ocurren con el -1, -1 y da -9, así. Y el otro mínimo relativo ocurre en el 2 para el x y en -36 para el y. Por lo tanto, ahí están los dos mínimos relativos. Tenemos un máximo relativo. Los puntos de inflexión los escribimos antes, entonces los puntos de inflexión están acá. Perdón, aquí más que los puntos críticos. Los puntos críticos son otra cosa. Estos son los puntos de inflexión, los marqué en círculo, y estos son los encuadrados, para que se entienda dónde está el gráfico. Y el comentario final es que un polinomio de grado 4 tiene tres posibilidades. Tiene
4 raíces reales, tiene 2 raíces reales y 2 complejas, o tiene 4 complejas. Hablamos de los polinomios con coeficientes reales. En mi caso, yo solamente con la estructura del crecimiento puedo determinar de que tiene solamente 2 interceptos, por eso lo dejé para el final. Entonces, ocupando tecnología, voy a pausar el video y voy a contar cuánto es el valor de x0 y x1 con un par de decimales para que tengan la aproximación. De todas formas, las calculadoras grafican estas cosas de manera exacta, pero les mostré cómo calcular el gráfico a mano. Ya, entonces para terminar el video voy a comentar de que x0, que lo calculé con tecnología, y x1 son los interceptos que faltaban, pero aquí los coloqué conceptualmente, x0,0 y x1,0, pero la aproximación de x0 con 3 decimales es menos 1.567 y es consistente porque tiene que estar antes del menos 1, por los intervalos de crecimiento, y x1, que está aquí, tiene que ser más grande que el 2, por lo que dijimos antes también, de que en el 2 tenemos un punto mínimo, por lo tanto, después de ese 2 tiene que crecer y en algún momento chocar contra el eje horizontal. Como los polinomios son continuos, nosotros podemos hacer ese análisis, y en este caso, aunque el polinomio tiene grado 4, tiene solamente 2 interceptos en el eje horizontal, y bueno, tiene aparte un intercepto en el eje vertical. Entonces, ese sería todo el video. Hagan ustedes el gráfico un poco mejor de lo que lo hice yo, pero los puntos importantes me sirven para hacer el dibujo a mano, o pueden utilizar cualquier herramienta tecnológica para ver de que el gráfico es consistente, al menos en forma, ¿ya? Y crecimiento, al gráfico que nosotros dibujamos. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Suscríbanse al canal Automáticas y muchas gracias por ver. Chao.